Bueno, yo espero que se vea todo hoy, que se vean las distintas pantallas, que se me oiga bien, no lo sé, porque como estamos aquí en vivo y en directo, pues no sabemos si se me oirá bien, espero que sí, con el altavoz del ordenador. Bueno, empezamos el contenido de la segunda evaluación. El contenido de esta segunda evaluación nos vamos a centrar en los gestores de contenidos. Ahora no va a ser programación como tal, aunque los gestores de contenido sí que si sabemos, por ejemplo, PHP, JavaScript, HTML, CSS, etcétera, sí que hay una parte de las plantillas que se pueden modificar. Tampoco lo aconsejo si no tenéis mucho control, porque claro, las plantillas que se utilizan tienen un montón de archivos. ¿Vale? De todo tipo. Entonces, muchas veces están enlazados entre sí. No es llegar y abrir un archivo directamente y cambias ahí algo del código de HTML, sino que tendrías a lo mejor que también modificarlo en otros. Entonces, hay plantillas más sencillas que sí que se pueden cambiar cosas y añadir cosas y colores, tipos de letras y cosas aquí muy sencillas. Pero generalmente lo que tendréis que hacer para trabajar con los gestores de contenidos es buscar una plantilla ya la más adecuada al tipo de contenido que queréis generar y aplicarla. Bueno, los gestores de contenido lo que nos van a permitir es crear un sitio web entero desde cero, todo en entorno visual, sin nada de programación. Bien. Además, actualmente hay un montón de constructores que es una especie de plantillas que te permiten además personalizarlas con distintas posiciones extra. Bien, entonces, gestores de contenidos que podemos ver. Pues dado que se ha reducido la cantidad de horas de la asignatura, los gestores de contenido que solíamos ver eran el Joomla, el WordPress y PrestaShop. Pero como se ha reducido el número de horas y para estar a la par con los compañeros que dan en presencial, solamente vamos a ver el WordPress. Quizás sí que os ponga, por quien tenga curiosidad, contenidos del Joomla que os los puedo facilitar aquí en Aules, en la plataforma, pero que no entrarían para el examen ni nada, o de PrestaShop. Bien, los gestores de contenido también se pueden clasificar según la función que tengan. Por ejemplo, el WordPress en su origen, su esencia es un blog. Lo que pasa es que el WordPress quizás sea el gestor más utilizado por la facilidad, por la versatilidad, porque tiene un montón de elementos que que te ayuden a mejorar lo que es el sitio que tú creas de forma gratuita. Si bien es cierto que el WordPress también tiene elementos de pago, evidentemente mucho más potentes que los gratuitos, ¿vale? O hay elementos que tú te puedes instalar para mejorar la funcionalidad del sitio, pero que solamente hay una parte, ¿vale? Que digamos que es gratis y para hacerlo o utilizarlo al completo sí que hay que pagar. De todos los gestores, en principio este es el que más se utiliza porque aunque en esencia sea un blog, realmente puede realizar tiene cualquier tipo de funcionalidad. Es para crear un sitio web de una empresa para publicitarse, pero también tiene blog para poder interactuar con comentarios de los distintos usuarios y también puedes instalar una serie de plugins para poner lo que es un carrito de compra, una tienda virtual, es decir, el WordPress, incluso hay plantillas ya que puedes utilizar del WordPress que ya tienen incluida el propio carrito de compra, ¿vale? En sí ya son una tienda virtual y por eso, gracias a la versatilidad, a la facilidad de uso, es bastante intuitivo y a los recursos que tiene gratuitos, es el que más se utiliza. A mí me gusta mucho el Joomla, que no lo vamos a ver, pero sí que es cierto que a la hora de configurar la parte privada, la parte de administración, es más complicado, pero creo que tiene más control sobre los elementos. Bien. Y el Joomla también es similar al WordPress, es para crear un sitio y luego a través de extensiones tú instalas plugins, componentes y más elementos para mejorar lo que sería la instalación básica del sitio. Luego existen otros gestores que, por ejemplo, está el Moodle, que es un gestor de tipo educativo. Ahí, por ejemplo, ahí lo principal o la prioridad no es que se vea bonita la página web. Por ejemplo, Aules es Moodle. Y ahí pues realmente el sitio no es bonito de aspecto, pero sí que tiene una serie de utilidades como las tareas, calificaciones, el colocar materiales de distintos tipos, multimedia, textos, etcétera, que fácilmente podéis acceder a ellos. Entonces, también, por ejemplo, otro gestor es el PrestaShop, que realmente el PrestaShop es una tienda virtual,
pero que ya el WordPress o el Joomla también te ofrecen eso, ¿vale? A través de sus distintas plantillas o a través de extensiones o plugins. Bueno, vamos a empezar a ver el WordPress. El WordPress, tenemos dos modalidades de WordPress. Realmente tenemos la dirección wordpress.com y luego tenemos la del wordpress.org, que bueno, le he puesto aquí ES porque así ya entro directamente a español, bueno, o viendo la página en español, pero bueno, es lo mismo entrar a la que está en inglés, incluso luego si tenéis el Google le podéis dar a traducir. Mirad, el wordpress.com, ¿vale? Es un hosting de WordPress. ¿Vale? Donde vosotros podéis iniciar sesiones, es decir, os podéis registrar, voy a darle aquí a aceptar todas, os podéis registrar, ¿vale? Y entonces ya directamente entráis, tenéis un usuario con un sitio, un dominio, ¿de acuerdo? Donde ya tenéis instalado el WordPress y podéis empezar a crear vuestro sitio. Evidentemente, es un hosting también de pago, o sea, la versión gratuita tiene muy limitada las cosas que podéis hacer en vuestro sitio web. Es decir, os crea un dominio con un espacio muy pequeñito. Entonces, por ejemplo, no podéis subir elementos multimedia, no podéis aplicar cualquier tipo de plantilla, solamente alguna gratuita. O sea, hay plugins, no podéis instalar plugins para mejorar la funcionalidad. ¿Pero para qué nos sirve? Pues si en un momento determinado estáis en un sitio y necesitáis rápidamente publicitar una empresa o lo que sea de forma gratuita, ¿vale? Os registráis y ya podéis ponerle un encabezado con una imagen, un texto, unas entraditas, ¿vale? Que den información del sitio, un logotipo, o sea, lo mínimo sí que tenéis ahí, ¿vale? Para poder ya publicitar algo, ¿vale? Que ya estéis en internet, porque eso es un hosting. Luego, evidentemente, las distintas versiones de pago ya, según el plan que elijáis, pues os da acceso a plantillas, a plugins, etcétera. ¿De acuerdo? Y más espacio, evidentemente, de alojamiento. Entonces, yo ahora veremos cómo, bueno, voy a iniciar sesión porque yo tengo una cuenta desde el 2013, creo que es. ¿Vale? Entonces, vosotros lo que tenéis que hacer es crearos una cuenta de forma gratuita con una dirección de correo. Yo voy a entrar aquí con mi cuenta. A ver, me he puesto aquí la contraseña porque como en esta no suelo entrar. A ver si... Uy, vale, me pide que acceda con el nombre de usuario en vez de con la cuenta. Vale. Este es mi usuario, Marisol Sampere, por ejemplo, que yo tengo en el WordPress, asociado a la otra cuenta. Vosotros os tendréis que dar de alta y ya entráis, os creáis una contraseña, ¿vale? Y aquí entramos, ¿vale? Este es mi sitio web, el aspecto, ¿vale? A ver que baje aquí. Mirad, voy a ir aquí a ¿veis esta barra de la izquierda? Esto es, digamos que la barra del menú de WordPress, del escritorio de WordPress. Los gestores de contenido tienen dos partes. Digamos que tienen la parte de administración, ¿vale? Que es la parte donde tú configuras el sitio, metes los contenidos, personalizas el sitio, el aspecto del sitio, en los usuarios, etcétera. Y esa parte se llama backend, ¿vale? Esto para cualquier gesto, de forma generalizada. Esto sería el backend del WordPress, que se llama escritorio. Bien, bueno, aquí está la página de inicio, bueno, aquí hay una serie de elementos, estos son, aquí en Joomla también te da, la parte esta del escritorio, digamos, te da estadísticas del sitio, etcétera. Y luego todas estas son las opciones que podemos personalizar y configurar para ir cambiando el aspecto de mi sitio. Y luego, si vais aquí arriba a la casita, ¿vale? Tenéis visitar el sitio. Visitar es el sitio se llama la web de BMW, ¿vale? Porque así lo tengo configurado. Ahora ya veré cómo cambiarlo, os lo explicaré ahora en un momento. El caso es que si yo quiero ver el sitio, que sería la parte pública, lo que ven los distintos usuarios, ¿de acuerdo? Que eso se llama el frontend, le haría aquí, en visitar el sitio. Y lo que hace es cambiarme la pantalla del backend por la del frontend. Esto es lo que vería el usuario, ¿vale? Esto, ¿veis? Aquí esto son unas opciones que me inventé, aquí, bueno, tiene aquí nada, está casi sin personalizar. Ahí tiene, ¿no ves? Crea ahí una serie de, bueno, aceptar y continuar. Bien, esto sería mi sitio. Bueno, a ver, voy a darle para atrás porque me ha cambiado el contenido.
Está muy feo, no está, le metí ahí un logotipo que no tiene nada que ver con lo que he puesto aquí ni nada. Esto ya veremos cómo cambiarlo. Mirar esta barra se ve porque estoy validada como administradora. En estos momentos, fijaros, hola Marisol Sampere, ¿vale? Estoy como administradora y por eso se ve. Mirad, voy a salir, voy a copiar esta dirección. Bueno, voy a copiar esto. Esto sería la dirección de mi sitio web que yo le daría a la gente, ¿vale? Para que se conectara. Voy a copiarla, mirad, voy a cerrar la sesión, ¿vale? Me voy a cerrar hasta la página para que no me maree. A ver, esto voy a cambiarlo aquí abajo, ¿vale? Entro aquí y voy a poner aquí ahora control V. Mirad, uy, no me la ha cerrado. Salir. Bueno, a ver si me deja. Valentito, ¿eh? Estoy dando vueltecillas, yo creo que no termina de salir, ¿eh? A ver, un segundo. Bueno, a la gente, a los usuarios, para que se conectaran, le tendréis que dar esta dirección, ¿vale? Bueno, voy a empezar. Venga, si está como administrador, no, ya no está como administrador, ¿veis? Que no sale la barra arriba de administrador, que salía antes, ¿bien? Entonces, esto es lo que vería la gente. Es decir, vería, esto es el sitio que está, ya digo, insisto que he metido por ahí cosas, mirar, del 2013. Cosas así al azar, porque realmente esto ya digo que solamente se utiliza en caso, vamos, extremo y que necesitéis hacer una paginita rápida. Nosotros vamos a ver el WordPress, pero instalándolo en nuestro servidor web. Evidentemente, si os registráis en el wordpress.com con una tarifa, ¿vale? Ahí sí que podéis hacer más cosas, pero no vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo todo utilizando nuestro servidor web, el SHAM. Y bueno, si alguien tiene un hosting, también podéis instalaros el WordPress. En vez de instalarlos en vuestro SHAM, ¿vale? Lo que hacéis es instalarlos en el hosting. Que eso podéis hacerlo. Incluso podéis buscar un hosting gratuito e instaláis el WordPress. Hay muchos hosting que además tienen ya hasta el autoinstalador de los gestores de contenidos, como puede ser el WordPress, el Joomla, el PrestaShop y otros varios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a cerrar esta del .com y ahora me voy a ir al wordpress.org. ¿Qué diferencia hay entre el wordpress.com y el ORG? Porque el ORG no es un hosting. El ORG realmente es el sitio donde vosotros podéis descargaros el WordPress para instalarlo. ¿De acuerdo? Así como podéis instalaros los temas, que serían las plantillas, ¿vale? Plugins para mejorar la funcionalidad de vuestro sitio y además aquí pues os da soporte sobre las distintas versiones del WordPress, etcétera. Bien, novedades, aquí os explica. Realmente si tenéis que instalar el WordPress lo hacéis desde aquí. Entonces, ¿cómo me instalo yo el WordPress en mi SHAM? Pues mirad, lo hacéis pulsando aquí mismo, ¿vale? Y entonces aquí la última versión que tenéis es el WordPress 6.9. Le damos, ¿vale? Y veis que se está descargando. A ver, voy a ir, ¿vale? Ya está descargado. ¿Ves? WordPress 6.9 en español. Como he entrado NS, ¿vale? Si no, de todas formas, podéis instalar el WordPress, aunque sea en inglés, y luego le cambiéis el idioma. Eso no hay ningún problema. Entonces, una vez que está aquí el WordPress, que no lo hemos bajado, realmente es un zip. Lo que tenemos que hacer es descomprimirlo, ¿vale? Tengo el ordenador en valenciano. Vamos a ver. Por otra parte, mirad, voy a ir adelantándome, ¿vale? Yo ya me he ido aquí que tengo la carpeta. Es muy importante que tengáis localizada la carpeta de vuestro SHAM, ¿bien? Y dentro del SHAM yo ya he abierto, bueno, o al menos lo tenía por ahí abierto el SHAM Control. Voy a darle a ver. Sí, lo tengo abierto, ¿vale? Arrancáis los puertos, ¿vale? Para instalar el WordPress lo vamos a hacer en nuestro servidor local y es muy importante aquí que tengamos correctamente asignados los puertos del Apache y del MySQL. Bien, en principio recuerdo que los puertos por los cuales leía el Apache era el 80 y el 443 y el MySQL el 3306. Bien, bien. Esto tarda un poquito, está un poco lento el ordenador.
Pues mirad, mientras se descomprime, vamos a ir adelantando trabajo. Entonces, para instalar el WordPress, el Joomla se instala exactamente igual, ¿eh? Descargas el zip, lo descomprimes, ¿de acuerdo? Y entonces, ahora lo que tenemos que hacer es entrar al servidor local, al PHP MyAdmin. Voy a poner PHP, bueno, voy a entrar al localhost y desde aquí voy a entrar al PHP MyAdmin, ¿vale? Por si acaso lo escribo mal, así no fallo. Tenemos que arrancar los puertos, el sham y la base de datos. Y ahora lo que tenemos que hacer es entrar al PHP MyAdmin y previamente a la instalación voy a crear una base de datos. Si no lo hago previamente, me tocará hacerlo durante la instalación, porque durante el proceso de instalación del WordPress me va a pedir una base de datos con la cual va a trabajar. Es muy importante que tengáis en cuenta que cuando trabajáis con los gestores de contenido, ¿vale? Y queréis guardar una copia de seguridad, no solamente tenéis que guardar una copia de seguridad de la carpeta donde tengáis instalado el gestor, sino también de la base de datos. Entonces, para hacer eso normalmente se instala en el gestor una extensión, en el caso de Joomla, o un plugin, en el caso de WordPress, ¿vale? Para hacer copia de la base de datos y del gestor. Y luego tendréis que hacer una nueva instalación del gestor, ¿vale? Y en esa nueva instalación del gestor tendréis que volver a instalar el mismo plugin con el cual hicisteis la copia de seguridad y restaurar la copia de seguridad, ¿vale? De la base de datos y del gestor, de todos los elementos que hubierais introducidos en el gestor. A ver, estoy aquí, ¿vale? Y entonces me voy a base de datos y voy a crear una nueva base de datos. Por ejemplo, la voy a llamar WordPress 1, WP1. Aquí, en el cotejamiento, voy a utilizar UTF-8 Spanish. A ver, aquí, pues por ejemplo, Spanish 2.8, me da igual, y la creo. Esto, acordaros que el cotejamiento, el UTF-8, era para que detectara los caracteres de español, nuestros acentos, la ñ, ¿vale? Si no, cuando guardéis datos a través de las páginas web, puede ser que las tablas de la base de datos se almacenen con caracteres extraños, la ñ o los acentos, ¿vale? Si están en otro idioma. Bueno, mira, tengo una base de datos totalmente vacía. Las tablas y los contenidos que luego se van a ir añadiendo aquí se hacen desde el WordPress, es decir, según nosotros añadimos usuarios, según y cuando instalemos el WordPress, aquí ya directamente, luego lo vamos a ver, veremos la tabla de usuarios y una serie de tablas iniciales, ¿vale? Que conforme luego nosotros vayamos metiendo contenidos a través de la parte de administración, se irán modificando y se irán añadiendo. Si instalamos plugins, pues también se añadirán aquí más elementos, más contenidos. A ver, voy a ver cómo va el tema de, bueno, aquí está un poquillo, no sé si tengo alguno descomprimido, voy a mirar un momento, aquí a ver si tengo alguno descomprimido. Sí, tengo este, que es un poco una versión más antigua. Pues mirad, voy a utilizar este. Porque realmente la versión de WordPress es la 6. Y todo esto son actualizaciones, ¿vale? Y parches de actualizaciones, que además el WordPress cuando lo tengáis instalado también os va avisando si hay actualizaciones de seguridad, etcétera. Entonces la versión es la 6. Voy a instalarme este, vosotros instalaros la 6.9 porque es la última. Pero para no perder, a ver, voy a volver a intentarlo, a ver. No, queda todavía un poquito. No sé qué hacer. Esperarme por si acaso hay algún error. Bueno, voy a ver. 2 minutos dice que tarda. Mirad, mientras. Bueno, voy a esperarme. Venga, voy a esperarme. Porque 2 minutos no es menos. 1 minuto. Esto hay que pasar luego el vídeo de la sesión rápida. Y para la tarea de WordPress, ¿quieres que haga capturas de cómo hemos hecho todo esto? Sí, sí. Más que nada también, y si tenéis algún problema con los puertos, me lo indicáis. Aunque en el primer tema, cuando os puse lo de la instalación del SHAM, os puse los PDF por si tenéis que cambiar los puertos. Mirad lo que una vez instalado, si hay algún error en los puertos, ¿vale? Que luego no los detecta, eso es un problema, porque entonces sí que no vais a poder recuperar el WordPress. No podéis cambiar luego de puerto, no lo he instalado. Es que aquí en el centro sí que hemos tenido problemas de ese tipo.
porque había algún ordenador que iba por ahí dando direcciones así como yo qué sé, a lo loco. Este año ya veremos. El año pasado sí que tuvimos problemas. Mira, sí que se va a terminar de descomprimir. Lo hacemos con este. Más que nada, el probar este es por si da algún error o algo, porque a veces hacen alguna actualización y luego tienen que volver a actualizar. Entonces, pero es lo mismo. Y cualquier versión del WordPress son similares. Ahora las últimas versiones, pues a lo mejor el entorno parece un poco más amigable, pero las opciones, francamente, son las mismas. ¿De acuerdo? Entonces, si habéis utilizado una versión de WordPress, habéis utilizar cualquiera. A ver, WordPress, bien. Mirad, dentro de la carpeta WordPress descomprimida están todos estos archivos. Bien. Voy a ir a bajadas otra vez, WordPress. Lo que tengo que hacer ahora es esta carpeta descomprimida, mirad. Yo he descomprimido esta, ¿no? Y se me crea una igual con el mismo nombre. Entro dentro de esta, ojo, ¿eh? Entro dentro. Y la carpeta que se llama WordPress, así tal cual, la copio, control C, la copio dentro de mi Sham, ¿vale? En la carpeta htdocs. Bueno, voy a ir a descargas. Mi Sham, el que estaba utilizando era este. Aquí. A ver dónde tengo el htdocs. Aquí, ¿vale? Dentro de htdocs del Sham, ¿vale? Copio la carpeta de WordPress. ¿De acuerdo? Sí, sí, la carpeta descomprimida. Sí, descomprimir la carpeta y se crea una igual que esa. Una igual me refiero con el mismo nombre que la comprimida. Pero la que tenéis que copiar dentro del Sham no es esa que tiene el mismo nombre que el zip, sino la que está dentro, que se llama WordPress solo. La de WordPress. ¿De acuerdo? Mirad, esta carpeta de WordPress la podéis renombrar. Es decir, estoy aquí en Sham, dentro de htdocs, mira, lo tengo aquí ahora, ¿vale? Esta es la carpeta de WordPress. La podéis renombrar, ¿por qué? Porque cada vez que queráis crear un sitio diferente, un sitio web diferente, ¿de acuerdo? Tenéis que volver a hacer una instalación nueva de WordPress y crear una nueva base de datos para esa instalación. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Imaginaros que una marca de coches os encarga que hagáis una página web. ¿De acuerdo? BMW, por ejemplo. ¿De acuerdo? Tú te creas una base de datos, que imaginaros que la llamáis BMW, e instalas el WordPress y lo asocias con esa base de datos BMW. Si otra marca de coches, yo qué sé, SEAT, os encarga una página web, ¿vale? No la vais a hacer en el mismo sitio que tenéis creado, porque en esa base de datos que tenéis creada de BMW tendréis los modelos de coche de BMW y los usuarios de BMW, que son diferentes a los de SEAT. Tú en una misma base de datos no puedes guardar usuarios, vamos, como poder podríais, pero ¿cómo los vas a mezclar? ¿Qué le vas a dar? ¿Todo el sitio a los dos clientes? O sea, tendríais que darle a los dos clientes el mismo sitio, compartiendo los datos y pudiendo ver los datos de ambos. Entonces, cada vez que tengáis que hacer un sitio web nuevo, es crear una base de datos en blanco e instaláis un WordPress. Oh, se ha ido la luz. O sea, ya fue ya el colmo. Sí, sí, pero me refiero a la fecha. Que tengo una pregunta y es que si quieres que te pague la entrega, que cómo sería. Como quiera. No pongo ahí que sea de una manera concreta, ¿no? No, es que no lo ponen, por eso que yo A ver, creo que sí que ¿sigue grabando? Sí. Bueno, parece que sí que sigue grabando. No se comparte la pantalla. Bueno, a ver si ahora detecta la pantalla. Ahora sí, vale, ya. Bueno, es que se ha ido la luz. Bueno, yo creo que sí que estamos ahí. A ver si estoy aquí.
Sí, parece que sí, ¿no? Que sí que está... Vale, seguimos. Entonces, aquí, ¿vale? Estábamos, a ver aquí. Vale, no, aquí no estábamos. A ver. En la base de datos. Sí, pero la base de datos aquí, vale, ya, tanta ventana. Bueno, entonces, habíamos creado la base de datos, estaba diciendo que la base de datos vacía. Cuando yo instale es cuando automáticamente durante la instalación ya crea automáticamente una serie de tablas y luego según vayamos metiendo contenido se van ampliando, se van metiendo los datos en esas tablas, incluso se crean nuevas tablas según añadáis plantillas, que son los temas y demás elementos y demás plugins, ¿vale? Entonces, voy a dejar esto aquí y ahora lo que me voy a ir es a instalar el WordPress. Lo que habíamos hecho era dentro de ht2, que estaba aquí, ¿vale? Habíamos copiado la carpeta WordPress. He dicho que como cada vez que yo tenga que crear un sitio diferente, tengo que copiar esta carpeta aquí, lo que voy a hacer es cambiarle el nombre de la carpeta. Para que, claro, si yo quiero volver a copiar la carpeta de WordPress, ya tengo una con ese nombre. Entonces le voy a poner un nombre relacionado con el sitio que voy a crear. Pues este le voy a poner el mismo nombre de la base de datos, WP1. Si fuera BMW, pues pondría BMW, si fuera una casa rural, pondría el nombre de la casa rural, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces tengo una base de datos con un nombre y una carpeta dentro de ht2, de WordPress, que ahora tengo que lanzar e instalar. Entonces, ¿cómo instalo el WordPress? Muy fácil. A ver, que me he metido aquí y no tenía que meterme aquí. En una nueva pestaña del navegador pongo localhost. Acordaros que localhost accedía a la carpeta ht2 y dentro de ht2 yo he copiado la carpeta WordPress, pero la he renombrado. ¿Y ahora cómo se llama? WP1. Bien, le doy al intro y si todo está bien, que en principio sí, me debe de lanzar el autoinstalador de WordPress. También podéis instalar el WordPress cambiando unos archivos de configuración, pero creo que eso lo he desactivado porque eso ya es como un poco más obsoleto. Pero que bueno, que también hay unos archivos de configuración del WordPress que podéis abrirlo, le ponéis los datos del servidor, guardáis ese archivo y ya arrancaría. Pero con el autoinstalador, digamos que es más visual. Bueno, si quiere ir, está ahí un poco ahí pensativo hoy. Esperemos que sí. En principio el SAM está bien, los puertos. Muy importante que no pierda los puertos. Mira, perfecto. Entonces, aquí tenemos la primera ventana o la primera pantalla de instalación del WordPress. Fijaros que ya indica con 5 puntos los datos que voy a pedir. Nombre de la base de datos, ¿vale? Es decir, si yo empezar a instalar, el primer punto, la siguiente ventana me va a pedir un nombre de una base de datos para asociarla a esta instalación de WordPress. Yo ya la tengo creada, que es la que hemos llamado WP1, ¿de acuerdo? Por eso digo que si le dais aquí a instalar, vais a tener que ir al PHP MyAdmin, crear la base de datos y luego continuar. Como estábamos descomprimiendo, la hemos creado previamente y así ya no tenemos que retroceder. El usuario de la base de datos, contraseña, servidor, en fin, ahora vemos estos datos. Vamos a ello. Nombre de la base de datos. ¿Cómo se llama la base de datos? Aquí no podéis inventaros un nombre de una base de datos. Tiene que estar ya creada, ¿vale? En el PHP MyAdmin. ¿De acuerdo? Entonces, ya la he creado, se llama WP1. Lo digo porque hay gente que se inventa el nombre de la base de datos y esta ventana no crea ninguna base de datos. Selecciona una que ya esté creada, ¿vale? Tenga datos o no, en principio no va a tener datos. Nombre del usuario. Este nombre del usuario no nos lo podemos inventar. Este es el nombre del usuario administrador de vuestra base de datos. Como no hemos creado ninguno ahora, el usuario administrador, ¿vale? De vuestra base de datos, ¿cuál es? ¿Os acordáis cuál es el usuario? Mirad, voy a ir aquí a más. No, a ver. Privilegios, perdón, privilegios. Ah, no me deja aquí verlo. Ah, es que aquí me da un error. Venga, voy a ir al servidor. Voy a ir aquí a cuenta de usuarios. Venga, es que me daba, es que aquí en este ordenador me daba un fallo. A ver si. Bueno, pero vosotros, a ver, cuentas de usuario. No, es que me da un error. A vosotros sí que os saldrá. Bueno, da lo mismo, es que es el ordenador este de clase, por eso no quería hacerlo en este. Quería hacerlo en el mío. Bueno, os digo, por defecto vosotros veréis el usuario root, ¿vale? Que es el usuario general. Vosotros también podéis crear para cada base de datos un usuario administrador de esa base de datos, además del root, ¿vale? El root tiene todos los privilegios. Es importante que el usuario que utilicéis para instalar el WordPress tenga todos los privilegios, porque, por ejemplo, si no tiene privilegios, por ejemplo, de insert, ¿vale? Insert, de la SQL insert, cuando vosotros estéis dentro del WordPress, cuando queráis crear una entrada del blog,
no la va a crear con ese usuario, porque no tiene permisos de inserción de datos en la tabla. Entonces, es muy importante que el usuario de la instalación del WordPress sea el superadministrador. Podéis crear otro con todos los privilegios, además del root que viene por defecto en el PHP Miami, podéis inventaros otros, ¿vale? Pero sí que si el que utilicéis, que tenga todos los privilegios. Entonces, yo no he creado ahora ningún usuario porque es que este Sham en este ordenador, fijaros que da error. No voy a ponerme ahora a modificar el error ese. Entonces, voy a utilizar el genérico, que es root, ¿vale? Y además no tiene contraseña el root. ¿De acuerdo? Y el servidor de la base de datos, pues mi servidor ya sabéis que el local es localhost 127.0.0.1. Y aquí el prefijo de tabla, esto es para que cuando cree las tablas, tabla usuario, datos, lo que sea, las tablas que cree, delante del nombre de la tabla le ponga este prefijo. ¿Y eso para qué sirve? Pues cuando tengáis distintas bases de datos, todas las bases de datos van a tener la tabla, por ejemplo, usuarios. ¿De acuerdo? Vosotros, a lo mejor en un momento determinado, tenéis que extraer los usuarios de varias bases de datos diferentes. Claro, en un principio, si tú te descargas tres tablas de usuarios y las tres tienen el mismo nombre, ¿sabríais vosotros cada tabla a qué base de datos pertenece? Pues seguramente a lo mejor no, los nombres de usuarios no sonarían. Si vosotros le ponéis un prefijo delante de cada tabla, por ejemplo, mi base de datos se llama WP1, ¿vale? Si delante de cada tabla le pone WP1, yo sé que WP1 usuarios es de la base de datos WP1. Si fuera, por ejemplo, BMW barra baja usuario serían los usuarios de la base de datos BMW, por ejemplo. O Casa Rural Pepe, pues Pepe barra baja usuarios son los usuarios de la base de datos de la Casa Rural Pepe. ¿De acuerdo? Entonces, si no vais a hacer nada con las tablas, pues en principio a lo mejor os da igual, dejáis el WP genérico que deja, o se lo quitáis. Pero si sabéis que en algún momento determinado podréis o tendréis la necesidad de utilizar las tablas de distintas bases de datos, por si acaso coinciden, para saber de qué base de datos son, ¿vale? Le ponéis un prefijo. Es para eso solo. Le dais a enviar. Si todo está correcto, ¿vale? Como la base de datos existe y todo eso, dice que está todo bien, entonces realizamos la instalación, ¿vale? Aquí, estos datos ya son relativos al sitio de la parte o a la parte del backend, a los datos del backend, de la administración, ¿de acuerdo? Entonces, el título del sitio podéis ponerle lo que queráis, porque luego desde el backend, desde la parte de administración, se lo podéis cambiar tantas veces como queráis. Entonces, le voy a poner, por ejemplo, WordPress prueba, ¿vale? Nombre del usuario, mirad, este usuario, ¿vale? No tiene por qué coincidir con el nombre del usuario que hemos utilizado como usuario a la hora de instalar, pero está asociado con él, es decir, el usuario que yo ponga aquí va a tener todos los permisos sobre la base de datos, ¿de acuerdo? Y este es el administrador del WordPress, de la parte del backend del WordPress. Pues le voy a poner admin, ¿de acuerdo? Para que no se me olvide. La contraseña voy a poner admin también. ¿Por qué? Para que no se me olvide. ¿De acuerdo? Como es una contraseña muy débil, muy mala, que esta no la utilicéis, no la utilicéis, bueno, en vuestro servidor local podéis utilizar la que queráis, porque no va a entrar nadie. Pero una vez que la publicáis en internet, sí que tenéis que poner una contraseña más segura, obviamente. Yo, como lo voy a hacer todo local, voy a poner admin admin, así no se me olvida que ponga 123 o admon o lo que sea, pongo admin admin. Y para que me permita continuar, tengo que confirmar el uso de esta contraseña. O sea, no es poner una contraseña muy débil y dice, ya, cuela. No, no, no. Tienes que confirmar. Y aquí un correo electrónico. Este correo electrónico, si tenéis el gestor de correo también activado en vuestro servidor web, al administrador le llegarán notificaciones de si, por ejemplo, alguien ha querido hacer algún comentario para que vosotros, por ejemplo, le deis el visto bueno antes de ser publicado, os llegan correos de actualizaciones del sitio, etcétera. ¿Vale? Entonces voy a poner un correo, aunque no me va a llegar porque no lo tengo configurado. Bueno, y luego aquí lo de visibilidad de los motores de búsqueda, ¿vale? Es, si lo marcáis, no permitís que vuestro sitio sea indexado. Es que vuestro sitio sea embebido dentro de otras páginas. Por ejemplo, el Google Maps ahora ya no deja ser embebido de otras páginas. Antes podéis poner como un iframe y lo podíais ver. Podíais meter el Google Maps en vuestras páginas web. Ahora ya no. Y con esto evitáis eso. Bueno, vamos a instalar WordPress, esto da igual. A nivel local da igual. Le damos a instalar WordPress. Mira, te podías haber encendido el ordenador y haber instalado el WordPress. ¿Mm? Te has tenido el ordenador, ¿no?
Lo tengo que sí. Te podrías haber instalado el WordPress, ¿no? Es que lo tengo en el ordenador de mi casa. Ah, vale, vale, vale. Bueno, mirad, ya está. Ya hemos terminado la instalación, ¿vale? Y la contraseña dice la contraseña que has elegido, el usuario es admin, y ahora voy a acceder al sitio. ¿Vale? Mirad, como tengo abierto esto, ¿vale? Vamos a ir aquí, voy a actualizar. Mirad, ¿veis todas las tablas que se han creado? Inicialmente, a la hora de instalar, mirad, por ejemplo, está la de usuarios, ¿veis? Voy a pulsar, bien, y aquí está el usuario administrador, la contraseña está encriptada, ¿de acuerdo? Y hay aquí más tablas. Y según vayamos añadiendo elementos a mi WordPress, irán añadiendo más tablas, y aquí si añado más usuarios, porque también tenemos la opción de crear usuarios con distintos perfiles de administración en mi WordPress. Entonces, aquí tengo admin y el usuario admin para entrar, ¿vale? Mirad, como ya lo he instalado en español, pero también podéis cambiarle, ¿vale? A inglés. Accedo, bien, y entro, ¿vale? A la parte de administración. Fijaros que esto es similar, mirad, ¿veis? Similar a la barra de herramientas que aparecía en el online. ¿De acuerdo? En el online aparecían algunas cosas, pero algunas estaban desactivadas. Estas son las genéricas, las iniciales, pero luego, según vayáis instalando plugins, ¿vale? Se irán añadiendo más opciones y mejorando y ampliando también algunas de las que ya hay. Igual que en el otro sitio, que era online, en el hosting de .com, tú puedes visitar tu sitio, ¿bien? Entonces, para visitar el sitio le dabais aquí y se cambiaba esta ventana, esta pantalla, se cambiaba el contenido de administración por el que ve el usuario, la parte pública. Si yo quiero tener abierta tanto la parte del backend, la parte de administración, como la parte pública, aquí lo que hago, cuando esté aquí, le doy al botón derecho y le digo que me lo abra en otro sitio. Bien, entonces tengo aquí, esto es lo que vería la gente, que esto se ve porque estoy validada como administradora, si no, ya lo hemos visto en el online que esto se quitaría. Ahora es que no hay nada, esta plantilla está básica sin nada, no tienen imágenes, ¿de acuerdo? Y esta es la parte del backend. Una recomendación muy importante, no tengáis abierta más de una pestaña con el backend. ¿Por qué? Porque imaginaros que yo esta la duplico, ¿vale? Imaginaros que en esta añado una entrada y en esta otra no. Cuando yo guardo, ¿qué hago? ¿Se queda la entrada o no? Cuando yo tengo un contenido y le cambio el color en una ventana, pero en otra está duplicada esa ventana con otro color, ¿cuál se aplica? Si pasa esto, a veces se produce como un bloqueo en el gestor, ¿vale? Y os puede dar problemas. Entonces, partes públicas, es decir, esto podéis tener duplicadas las veces, triplicadas, las veces que queráis, porque simplemente dándole a actualizar se actualiza el contenido en base a lo que hayáis modificado en la parte de administración. Pero pestañas con el contenido del escritorio, de esta parte, de esta ventana, con esta barra de herramientas, es decir, la parte de administración, solamente una pestaña, ¿vale? Para evitar problemas, ¿de acuerdo? Porque imaginaros, la tengo duplicada. En una instalo un plugin y en otra no. ¿Cuál se aplica? ¿La que tiene o la que no tiene? Entonces, hay veces que sí que te lo aplica, aunque en uno tenga, sí que te lo aplica, pero hay ciertas cosas que cuando trabajáis sobre contenido se puede eliminar o se puede incluso bloquear, ¿de acuerdo? La parte pública esta sí que la podéis tener tantas veces como queráis, porque simplemente dándole a actualizar, ¿vale? Se actualiza toda la información. De todo lo que aparece aquí, por ejemplo, ¿vale? Lo primero que vamos a ver son los temas. Los temas son las plantillas, ¿vale? Las plantillas que se aplican al sitio. Y eso está en apariencia. Apariencia tema, le dais apariencia y luego tenéis tema, que aparecen aquí, bueno, y editar los temas. Mirad, los temas, que son las plantillas, aquí vienen por defecto algunas. Fijaros, está la 2025, la 2024, la 2023, la 2022, ¿vale? Vamos a buscar, bueno, voy a darle, esta la personalizar. Fijaros, esta es la que se está aplicando, pero fijaros que no tiene la imagen. ¿Eso qué significa? Mirar a veces que cuando instaléis una plantilla, un tema, aunque veáis que tenga contenido como imágenes, etcétera, no siempre se aplican las imágenes. Eso implica que en esa posición podéis tener una imagen, pero no siempre se instalan las que vienen o las que veis en los ejemplos, en las demos. Por ejemplo, esta, vamos a aplicar esta, que esta sí que pone la imagen del pajarito, si no recuerdo mal. Fijaros que de todas las que tenéis, la que estáis aplicando en estos momentos tiene el botón personalizar y las otras está activar y vista previa. Por ejemplo, voy a dar la vista previa.
Vista previa es cómo se vería vuestro sitio. Va un poco lento. Así se vería vuestro sitio con la información que tenéis en estos momentos con esta plantilla. ¿De acuerdo? Voy a darle para atrás. ¿Vale? Y ahora voy a darle, por ejemplo, a activar. Fijaros, se ha cambiado, ¿veis? Ahora la que tiene personalizar es la 2022. Mirad, yo vengo aquí y se está aplicando la anterior todavía. ¿Qué es lo que hago? Actualizo. Ya está. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar otra plantilla. Para aplicar una plantilla, ¿vale? Le podemos dar añadir tema desde aquí directamente. Y esto me funciona si tengo conexión a internet. ¿De acuerdo? Porque realmente esto me está conectando al sitio de wordpress.org a temas. Aquí, ¿veis? ¿Veis? ¿Veis que son las mismas? ¿Vale? Si yo no tuviera conexión a internet, aquí pues daría un error de conexión, no se vería nada. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas plantillas podéis tener instaladas? Por cierto, pues las que queráis. Todas las que vuestro hosting os permita por el espacio. ¿De acuerdo? Que no vais a instalar tampoco tantas. Vosotros podéis tener instaladas muchas plantillas, pero activas en un momento determinado una. ¿De acuerdo? Yo recomiendo que cuando probéis con varias plantillas, dices que no sé muy bien cómo hacer mi sitio, ¿qué plantilla? Pues probáis con varias. Y cuando tengáis claro que vais a trabajar con esa, yo las otras las eliminaría realmente, porque al final lo que hacen es ocupar espacio en el servidor. ¿De acuerdo? Entonces, voy a, por ejemplo, aplicar esta plantilla, la 2017, porque vamos a ver cómo personalizar ciertas cosas de la plantilla y esta es muy cómoda. También os digo que cada plantilla es un mundo, es decir, cada plantilla tiene unos elementos para personalizar. Hay algunas que la parte superior a lo mejor tienen un slider, es decir, una galería de imágenes deslizante. Otras te permiten solo tener una imagen estática. Otras te permiten tener una imagen estática o un vídeo. Otras nada, ¿vale? La posición de los menús, todo eso depende de la plantilla, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que buscar siempre una plantilla lo más coherente y que mejor quede para el contenido que vais a utilizar o vais a crear. Entonces, vamos a darle aquí a instalar todo esto porque tenemos conexión a internet. Y luego lo de la foto que sale y todo eso, con este WordPress que no es de pago, ¿puedes tú cambiar la imagen y demás? ¿O? ¿En este instalado? Sí, sí, sí. Ahora lo vas a ver, por ejemplo. Por eso quiero coger esta, porque las plantillas que vienen, mirad, tengo aquí la opción ya se ha instalado, ¿lo veis? Pero no está activa. Le podéis dar a activar directamente aquí y ya cambiaría la plantilla que estaba aplicándose esta por esta nueva, por la 2017. Pero mirad, si no le dais a activar aquí, no pasa nada. Siempre vais a temas, ¿vale? Y aquí tenéis todas las plantillas instaladas, ¿veis? Y la que tenéis instalada en este momento siempre es la primera, que además pone personalizar, que ya lo veremos. Y ahora lo que voy a hacer es activar. ¿Veis? Ya estoy activando, pero yo vengo aquí, todavía se está aplicando la anterior, porque no he actualizado. Actualizo y ya la tengo aquí. ¿Vale? Bueno, voy a tener que ya finalizar porque va a entrar ahora el compañero, pero bueno, en el próximo vídeo veremos otra vez lo de las plantillas. Vamos a ver también cómo descargarnos plantillas de temas, de la opción de temas de wordpress.org, pues si en algún momento no tenemos conexión a internet, sí tener los archivos zip de varias plantillas y poder instalarlas. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto ya finalizamos. Espero que se haya grabado el vídeo, que no lo tengo muy claro. Dejo de compartir y hasta el próximo vídeo. Ay, por cierto, felices fiestas. Sí, gracias.